Bueno, Andreu, qué gusto saludarte para aquí, para nosotros en Argentina, bueno, charlar de política internacional, de historia contemporánea, lo que hacen ustedes con, bueno, con Franco y con todos los compañeros allí de los podcasts y demás, que bueno, para nosotros ha sido un gran descubrimiento y bueno, metiéndonos un poco en la cuestión alemana y la unificación que también lo pueden explicar ustedes. Ujú. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo podés bajarnos a tierra lo que pasaba hace 33 años para por ahí el público que no sabe mucho de qué se trata, esto de que había Ujú. dos Alemanias, de que hubo una unificación? Es un tema muy largo, es cierto, pero ¿cómo lo podrías traducir al público común? Bueno, pues lo que ocurría en Berlín hace 33 años es que Berlín era la mejor ejemplificación de la Guerra Fría. Era el principal frente de batalla de esa Guerra Fría, que era una guerra fría porque no podía llegar nunca a ser una guerra abierta, hubiera supuesto el fin de la humanidad por enfrentar a dos potencias militares nuclearizadas, pero nunca podía haber, era una guerra improbable, pero una paz imposible, porque al mismo tiempo se enfrentaban dos poderes que aspiraban a dominar el planeta. ¿Qué ocurría en Berlín? Pues Berlín estábamos viendo esa división del planeta en dos partes, digamos, con dos centros de poder, y Berlín era la división perfecta de esos dos mundos. En la parte occidental teníamos una democracia liberal capitalista y en la parte oriental teníamos un sistema socialista autoritario. Hablando con gente que vivió aquella época, que yo soy relativamente joven, tengo 40 años, sí que recuerdo que la primera imagen que tengo frente a un televisor fue la caída del muro de Berlín, seguramente como mucha gente de mi generación, pero hasta que no me fui a vivir a Berlín y pude hablar con gente que vivió en la República Democrática Alemana, es decir, el sistema socialista oriental de Alemania, nunca llegué a entender qué supuso la caída del muro de Berlín. Una de las cosas que te dice la gente que vivió aquel episodio histórico y que vivió en la realidad de la República Democrática Alemana es que eh, pocas horas antes de la caída del muro de Berlín nadie habría imaginado que el muro de Berlín iba a caer. La mayor parte de la gente que se socializó en aquel sistema y también la gente que vivía en la otra parte, la parte occidental, daban por hecho que el muro iba a aguantar muchos años, muchas décadas. Nadie se imaginaba que iba a haber ese momento histórico. Por tanto, la caída del muro de Berlín fue un hecho histórico inesperado para la mayoría de personas y fue un poco la traducción de un sistema que era insostenible. O sea, el sistema socialista oriental era insostenible por muchas razones. Primero, por una cuestión económica, era un sistema económico con muy baja productividad, era un sistema económico con una deuda externa muy alta, se había endeudado mucho durante muchos años, y luego a nivel de libertades individuales, un sistema político muy difícilmente puede aguantar mucho tiempo contra su gente. Y la República Democrática Alemana vivía contra su población, contra la mayoría de su población, porque digamos que solo el hecho de entender qué dimensión tenían los servicios secretos y de espionaje contra su propia población demuestra que no confiaba en su propia población. Por tanto, un sistema que vive contra la población a la que supuestamente tiene que gobernar es difícilmente sostenible a largo plazo. Pero insisto, todo esto es un análisis que se hace a posteriori, 33 años después. En aquel momento, insisto, la mayor parte, yo tengo familiares, mi familia alemana viene de la parte oriental y la mayoría me dicen, nosotros partíamos de la base de que ese sistema nos iba a acompañar seguramente hasta el final de nuestros días. Por tanto, visto con perspectiva, sorprende qué rápido se hundió el sistema socialista oriental y también todo el sistema que lo sostenía, que era la Unión Soviética. Indudablemente. Queda casi como nota de color lo que hizo Gunther Jaworski, que era o Jaworski, que era el funcionario que casi sin querer queriendo como que metió la pata, ¿no? Diríamos aquí en la Argentina, porque Mm. dijo algo que no tenía que decir y bueno, salió, se hizo público y bueno, como que avalaba que el cruce se podía dar sin problemas del este al oeste, como que fue hasta risueño Mm. esa forma de confirmación, ¿o no? Sí, fue realmente sorprendente incluso para los propios periodistas que estaban presentes. Yo he tenido la oportunidad de hablar con periodistas que vivían en la República Democrática Alemana en aquel momento y que hacían la cobertura de las conferencias de prensa del Comité Central del Partido Socialista Unificado de Alemania Oriental y nadie esperaba que se fuera a dar un anuncio de ese calibre en esa rueda de prensa. Eh, con el paso de los años se supo que fue una pregunta pactada. La pregunta que le hacen a Swabowski, que era el portavoz del Comité Central,
había sido pactada con un corresponsal de la agencia italiana INSE, si no recuerdo mal. O sea, antes de hacerse esa pregunta ya se le había, digamos, sugerido que preguntase en esa dirección, lo que deja entrever que la insostenibilidad del sistema. Es decir, cada vez más gente en la República Oriental Alemana demostraba su insatisfacción con la situación en el sistema y el hecho de que Gorbachev hubiese comenzado con el proceso de reformas de la perestroika de la Unión Soviética también ponía un poco contra la espada y la pared a la dirigencia de la RDA. Por tanto, fue una manera un poco de intentar sostener lastre político de la dirigencia de la RDA, pero se les fue de las manos. Es decir, lo que en un primer momento parecía que iba a ser abrir un poco la espita del gas para que no explotase el sistema, se convirtió en un estallido social que básicamente se abalanzó sobre el muro y felizmente los guardias, la policía que había, y la policía de fronteras y los militares que había guardando la frontera entre las dos partes de Berlín, las dos Alemanias, decidieron no abrir fuego, no disparar contra su propia población. Por tanto, sí, tal vez fue un poco de casualidad histórica, pero por otra parte también demuestra que la dirigencia de la RDA estaba obligada a mover ficha, sobre todo después del inicio de la perestroika en la Unión Soviética. Veían que desde su, digamos, padre político, que era la dirigencia de Moscú, se estaban dando reformas políticas y a ellos no les quedaba más opción que también dar pasos. Pero insisto, yo creo que se les fue un poco la situación de las manos. Aquello que tenía que ser un paso hacia cierta apertura se convirtió en el fin definitivo del sistema político. Ujú. Te pregunto, Andreu, quién es. Bueno, hemos ido, y la suerte, ¿no? De haber conocido Berlín como turista, ¿no? Que uno hace los recorridos y demás, pero una cosa es verlo y otra cosa es vivirlo. No sé, vemos los Ampelmans o vemos algunas cuestiones así que de color. De repente nos topamos con términos como nostalgia, que lo podemos relacionar con la yugonostalgia, por ejemplo, de la vieja Yugoslavia. Ujú. ¿Dónde pensás que radica como esa nostalgia de aquel tiempo? ¿Es más de color, es más de, digamos, de comercial que real? ¿Cómo es un Mm. poco todo eso? Bueno, yo creo que la nostalgia ha ido evolucionando con el paso de los años como una expresión de cierta decepción con lo que ha sido el proceso de reunificación. Tal vez pocos años después de la caída del muro de Berlín, la nostalgia que tú comentas, la Nostalgie, que se dice en alemán, era una cosa más folclórica, ¿no? Era Ujú, una cuestión, pues bueno, si se recordaban ciertos aspectos culturales, el Trabi como el carro que se utilizaba de producto nacional, el carro nacional de ujú. producción de la RDA, ciertos platos de comida, ciertas músicas, ciertos aspectos culturales. Pero con el paso de los años, esa nostalgia, se ha convertido en una expresión de desencanto un poco. Hay un desencanto en amplias capas de la población de la RDA, porque el proceso de reunificación, sí, ha sido exitoso en algunos casos, por ejemplo, el hecho de que fuese un proceso pacífico, que haya habido una cierta nivelación de niveles de la calidad de vida en las dos Alemanias, aunque sigue habiendo diferencias, evidentemente, pero a nivel político, yo entiendo que amplias capas de la población germano-oriental se siente excluida políticamente, se siente que no está incluida en esa Alemania reunificada y estamos hablando de 30 años, que es prácticamente una generación. Y es curioso porque hay análisis sociológicos que apuntan que no solamente se trata esa nostalgia o esa decepción, no solamente se da en generaciones, en capas de edad que vivieron y se socializaron en la República Democrática Alemana desaparecida, sino que también se da en las generaciones posteriores, en las Claro, generaciones que que no la nacieron vivieron. poco, exacto, generaciones que nacieron poco antes de la caída del muro de Berlín o que ya han nacido en la Alemania reunificada. Y eso se traduce en, por ejemplo, en un voto mucho mayor a la ultraderecha, que se ha convertido en el partido que expresa mejor esa decepción. Estoy refiriendo ahora al Partido AfD. Alternativa para Ujú. Alemania, exacto, AfD, que es quien expresa mejor esa decepción de amplias partes de la población germano-oriental con ese proceso de reunificación. Luego hay muchos motivos que explican ese desencanto, pero digamos que la nostalgia es la expresión más clara de ese desencanto. Bueno, Billy Brandt dijo que su sueño era más o menos tratar de ver
que Alemania se puede unificar y bueno, no pudo ser en su mandato, pero sí con Helmut Schön. ¿Fue Schön el padre de la unificación o quedó por ser el canciller de la República Federal como que era un poco el que impulsó todo, o como la cara visible, o había más gente detrás que estaba tras Mm. eso? Mm. No, Helmut Kohl fue el padre político de la reunificación porque fue el canciller en ese momento y fue también el que dirigió todo el proceso de reunificación, que en algunos autores califican más de reunificación, con el paso de los años lo califican de Y de una anexión sería. conquista o de una anexión, sí, exacto, es más una anexión que una reunificación, porque básicamente el proceso político fue una imposición Ujú. del sistema político y económico de la parte occidental a la parte oriental y de alguna manera hubo un ninguneo a la clase política que estaba intentando transitar hacia un modelo democrático dentro de la propia RDA. Hay muchos episodios históricos que apuntan hacia eso. Si lees un poco la historia, se acaba demostrando que al final lo que se llamó reunificación fue más bien una anexión a efectos prácticos, lo que también explica un poco por qué hay esa decepción. De hecho, hay autores que con el paso de los años apunta que el proceso legal o el proceso jurídico más adecuado habría sido iniciar un proceso proceso constitucionalista, un proceso de generar una nueva constitución. Y no que la constitución de la República Federal Alemana se aplicase, digamos, hacia la RDA. Pues bueno, pasados 30 años ya esa discusión es absurda porque se hizo como se hizo y ya no se va a poder volver hacia atrás. Pero sí, Helmut Kohl fue el padre de esa decisión. Helmut Kohl también fue el padre de una frase política que todavía se recuerda en la República, en la parte oriental de Alemania, que es Blühende Landschaften, o sea, le prometió a la población germano oriental que en pocos años la Alemania oriental iba a vivir entre campos floridos, ¿no? Prometiéndoles de alguna manera una equiparación material con la parte occidental que finalmente no se dio. Con esto no quiero decir que no haya habido una mejora en la parte oriental de Alemania. Que no haya visitado Alemania oriental hace 20 años, como fue mi caso, y lo haya visitado ahora, se va a dar cuenta que ha habido una mejora evidente. Ha habido una mejora evidente en infraestructuras, ha habido una mejora evidente en calidad de vida, en patrimonio, etcétera. Es decir, sigue habiendo diferencias económicas, pero ha habido una mejora. Pero no solamente de dinero vive el hombre y desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista político, los germanos orientales se siguen sintiendo como ciudadanos de segunda clase y esto se demuestra en numerosos estudios sociológicos y en parte Helmut Kohl es el hacedor político, el responsable primero de la situación que vive Alemania, las dos Alemanias a 33 años de la caída del muro. Ujú. Y Aloy, Andreu, como bueno, un berlinés más que sos, si bien uno cuando va y ve, bueno, tenés la historia en tus narices porque ves el muro, porque ves lo que sea, pero ¿considerás que es, y las generaciones pasan, pero que es una herida que sigue a flor de piel del berlinés, la cuestión de lo que pasó, como que se transmitió de generación en generación, o ya las nuevas generaciones un poco viven como tienen que vivir? Yo creo que Berlín en ese sentido es un poco un caso aparte, porque Berlín siempre ha sido de alguna manera una república independiente dentro de la República Federal Alemana. Siempre ha tenido una forma muy propia de convivir. Y entiendo que las diferencias entre la parte occidental y la parte oriental de Berlín son menores, o al menos son menos apreciables, que entre la parte occidental de Alemania y la parte oriental de Alemania. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Berlín es un mundo en sí mismo. De hecho, se dice que Berlín no es Alemania, un poco para resumir, porque Berlín vive un poco también en parte a espaldas de la Alemania reunificada. Y sí, sigue habiendo diferencias arquitectónicas, por ejemplo. Si te vas a la parte oriental de Berlín, pues evidentemente quedan mucha herencia arquitectónica del socialismo real, mientras que la parte occidental, pues, digamos, es otra forma de organizarse arquitectónicamente. Eh, pero entiendo que en Berlín los dos Alemanias han confluido mejor, de manera más natural. También seguramente porque históricamente, a pesar de que habían estado divididos, habían vivido puerta con puerta, ¿no?
incluso era más fácil pasar de una parte a otra que en el resto de Alemania. Pero en el resto de Alemania sí que se ven todavía las diferencias y se ven más claramente esos resentimientos, ¿no? Si te vas a Sajonia o si te vas a Turingia o te vas a otros estados federados de la parte oriental, ahí sí que se ven con más claridad esas diferencias. Y también un elemento que juega un papel clave es el hecho de la migración. En Berlín se vive la migración digo, Sí, sí. posterior a la caída del muro de Berlín, con más naturalidad porque es una sociedad bastante acostumbrada a multiculturalidad y la gente no se extraña tanto de otros acentos o de otros colores de piel. Y sin embargo, en la Alemania Oriental el porcentaje de migración es mucho menor, entonces también, en fin, esas diferencias entre las dos Alemanias son más claras. Sin embargo, en la parte occidental la migración llegó mucho antes y las sociedades son menos homogéneas desde el punto de vista de acentos, de colores de piel, etcétera. Ujú. Por último, Andreu, para mí es un gusto, como te decía. No sé, si uno se posa en el año 89 en Europa del Oeste, bueno, España viviendo un florecimiento, Francia lo propio unos años antes, los italianos quizá también, pero viendo lo que pasaba hacia el este, como que se fue desencadenando con Berlín, con Polonia, con Hungría, con lo que era Checoslovaquia, con Rumania, con Bulgaria. Digo, como que es un año muy fuerte el 89 con todo eso que pasó. ¿Cómo dimensionas un poco que a lo mejor eras un niño, pero te tocó al menos estar en vivo en esas cosas, ¿no? Claro, yo pensaba que yo en el 89 tenía 7 años. Entonces, para mí, y además España vivía muy ajena a la guerra, bueno, muy ajena, vivía muy lejos de esa división del telón de acero, ¿no? De la cortina de hierro. Éramos un país sureño y salíamos de una dictadura, con lo cual teníamos que también solucionar nuestros propios problemas. Además, en aquella época España estaba bastante golpeada por la violencia política, ¿no? Por Ujú, diferentes sí, ETA. terrorismos y eran ETA y también terrorismo de Estado. O sea, que España vivía un poco ensimismada, ¿no? Sí que es verdad que la caída del muro de Berlín fue un hecho histórico que también incluso impactó a nivel interno político, porque también supuso un cambio de postura por parte del Partido Comunista Español de España, que, claro, evidentemente también había estado influido por la Unión Soviética, ¿no? Con la caída de la Unión Soviética tuvieron que, digamos, girar hacia el eurocomunismo y, traicionar un poco lo que había sido su tradición política. Pero el año 89 pues, fue seguramente el inicio del fin del siglo XX, Ujú. que empezó en el año 89 y culminó seguramente con los atentados del 11 de septiembre de 2001, ¿no? Ese fue el tránsito, el largo fin del siglo XX fue eso. La caída del muro de Berlín, lo que nos prometieron como el fin de la historia, la victoria de la democracia con mercado capitalista o de libre mercado, ¿no? Que luego a posteriori se ha demostrado como una gran mentira. Ni la historia se había acabado, ni la democracia liberal de corte capitalista iba a reinar hasta el fin de los tiempos, como se está demostrando actualmente. Pero bueno, sí, el año 89 yo creo que es una cesura para el siglo XX porque supone el fin de una era que ya ha quedado atrás. O sea, seguramente ahora estamos viviendo una guerra fría recalentada con lo que está ocurriendo en Ucrania y con el resurgir del imperialismo ruso y la decadencia de Estados Unidos como potencia mundial. Pero claro, esto es otra historia, ¿no? No estamos en una dinámica como la que vivíamos en el 89, a pesar de que eh, tristemente nos encontramos de nuevo con el peligro de una guerra nuclear, como lo que, como lo que vivimos en aquellos 80. Sí, sí. Sí, lo último y breve, Andreu, agradeciéndote. Esto Sí. de afuera y sin conocer, pero de repente uno ve que el Partido Verde es muy fuerte, el SPD, la CSU, digamos, como que los socialdemócratas tienen su historia, pero de repente se nos aparece Die Linke, la izquierda alemana, como para decir que son un grupo de locos que quedaron sueltos, digamos. ¿Cuál es un Mm. poco el contexto de la izquierda alemana? Bueno, Die Linke, no sé si sabes, ¿no? Die Linke en realidad es una fusión que nace en 2006 entre ex socialdemócratas occidentales que estaban muy enfadados en aquel entonces era
canciller socialdemócrata Gerhard Schröder, que fue el que puso en marcha las reformas neoliberales a principios del siglo XXI. Entonces, ahí hubo una escisión que acabó confluyendo con lo que había quedado del partido único de la República Democrática Alemana, que se llamaba se me olvidó el nombre, pero bueno, era algo así como el partido del Socialismo Democrático, ¿no? El PDS se llamaba. Entonces, entre el postcomunismo y la socialdemocracia de izquierdas, se armó ese partido que es una conglomeración de diferentes formaciones políticas y se funda Die Linke. En un primer momento Die Linke tiene bastante éxito porque se lleva mucho voto protesta que estaba en contra de los recortes del Estado social y del Estado del bienestar y también de las reformas neoliberales de la economía alemana y, digamos, se mantiene entre un 8 y un 10% durante muchos años, convirtiéndose en un partido regional en Alemania Oriental. En algunas regiones de Alemania Oriental, históricamente, Die Linke había sido el partido más votado, lo que demostraba también que era el partido que mejor sabía canalizar el descontento y el desazón que existían en amplias capas de la República Democrática Alemana, de la antigua República Democrática Alemana, de la Alemania Oriental, por cómo se habían hecho las cosas con la reunificación o anexión, como dirán otros. ¿Qué ocurre con Die Linke? Die Linke entra en un proceso de decadencia desde los últimos años. También aparece AfD, que en 2013 consigue entrar en el Bundestag y que también, entre tanto, se ha convertido en un partido regional de la Alemania Oriental que ha conseguido desbancar a Die Linke en esos territorios. Y actualmente se debate, se podría decir, entre la vida y la muerte. Es un partido que está muy dividido, en el que hay figuras muy importantes que han decidido abandonar el partido y que tiene dentro de sus filas una política que se llama Sarah Wagenknecht, que no viene de la República Oriental. Tiene un discurso muy populista que intenta marcar una agenda propia y que está generando tensiones dentro del partido. Y se encuentra en una situación muy complicada que, si no consigue solventar, es muy probable que acabe cayendo en el extraparlamentarismo, es decir, que quede fuera del Bundestag y que incluso eso podría llegar a una desaparición, una refundación del partido, una escisión. No sabemos muy bien cómo va a ocurrir. Eso es lo que es Die Linke ahora mismo. Lo que había sido una alternativa a la izquierda del Partido Socialdemócrata se ha convertido en un proyecto fallido y que, sinceramente, veo que tiene difícil solución, porque no veo ninguna figura realmente que consiga solucionar los conflictos internos que existen dentro de la formación. Sarah Wagenknecht tiene muchos seguidores, pero más que conseguir cerrar filas, lo que está consiguiendo más bien es que se acaben abriendo más las brechas que existen dentro del partido. Creo que es una pena porque es un partido que considero necesario, independientemente de las posiciones con las que pueda estar más o menos de acuerdo, pero pienso que el tablero político alemán perdería en pluralismo si perdiese Die Linke y, sobre todo, dejaría vía libre a AfD para que consiguiese ganar mucho voto de descontento entre la clase asalariada y los obreros, tal y como está la situación actualmente, que está complicada con el tema de la inflación y la recesión a la que nos enfrentamos. Andrés, te mando un abrazo gigantesco. Para mí es un gusto charlar contigo porque a la distancia, a lo mejor no dedicándome exclusivamente a la cuestión política en sí, pero es un tema que me apasiona y que podría estar horas hablando, y más contigo que sos un especialista. Y bueno, seguirte como siempre en las redes y que sigan los Uh-huh. más trabajos como la transición alemana y todo eso, que ha sido fantástico. Así que te mando un abrazo grande y bueno, tus órdenes de aquí, lo que te haga falta, ya sabes. No, yo les agradezco a ustedes. Para mí es siempre un placer, si tengo la posibilidad y el tiempo, siempre encantado de hablar de estos temas que además me apasionan. Por lo tanto, para mí no supone ningún problema. Al revés, me lo paso muy bien.